Muy buenas noches. Y digo buenas noches. Y digo bien, sábado. Estamos preparando un nuevo vídeo, una nueva presentación. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a verlo. De la evaluación del proceso de enseñanza. Esto tiene referencia y relevancia en cuanto a los docentes. Estamos acostumbrados a la evaluación de los alumnos, el proceso de aprendizaje. Pues ahora nos vamos a ocupar de la evaluación del proceso de enseñanza. Y la evaluación del proceso de enseñanza, ¿desde qué punto de vista? ¿En qué marco legislativo nos vamos a mover? Pues en la Ley Orgánica de Educación, en su famoso artículo 91, funciones del profesorado. Si este vídeo te interesa, te aconsejo que estés muy atento, porque de una manera muy sencilla voy a darte las claves del contenido del mismo. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y se da una excelente información. Vamos a continuar. Por cierto, ¿estás suscrito? Si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Venga, suscríbete, suscríbete. ¿En qué consiste la evaluación del proceso de enseñanza? Está en la norma. Está en las órdenes y resoluciones de evaluación de la práctica docente de los respectivos ámbitos autonómicos. Pero, ¿en qué consiste? Pues consiste en que el docente tiene que analizar sobre sí mismo su desarrollo profesional. ¿En referencia a qué? Pues a la programación, sea la programación de materia, o sea la concreción de la programación de aula, detectando las fortalezas y debilidades que le son propias en consecuencia en el desarrollo de su práctica profesional en el aula. ¿Qué dificultades plantea la evaluación del proceso de enseñanza? Pues las habituales y las reticencias en el ámbito docente ante cosas que nos parecen nuevas y que no son tales. En primer lugar, hay una ausencia de hábito. No estamos acostumbrados a hablar de la evaluación del proceso de enseñanza, de la evaluación de nosotros mismos. Aunque es verdad que los centros educativos pueden tener planes de evaluación interna de acuerdo a la normativa que en cada caso se aplique, no hay un hábito de evaluarnos a nosotros mismos, a nuestro proceso de enseñanza. También porque tenemos falta de formación. Cuando se habla con los docentes sobre estos aspectos, dicen, ¿cómo empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahora lo vamos a ver. Cierta subjetividad. El docente dice, si soy yo el que me autoevalúo en el proceso de enseñanza, estoy contaminado por mi propio criterio. Bueno, ya veremos que eso se puede corregir con algunos indicadores y con algunas pautas. Normalmente en los centros hay ausencia de herramientas normalizadas para evaluar el propio proceso de enseñanza, el de los docentes. Luego ya se está vislumbrando que hay que dotar en este procedimiento, en este proceso, de herramientas normalizadas. Y a su vez, en estas herramientas normalizadas, pues hay que plasmar cuáles son los indicadores para su validez. No vale cualquier composición, no vale cualquier configuración, tienen que ser indicadores válidos para la evaluación del proceso de enseñanza. Propuesta. Esta es la diapositiva esencial de esta presentación. En letra pequeña tenemos algunos aspectos que nos dejan intuir de qué se trata. Es cierto que los profesores manejan en el centro diarios personales, cuadernos, observaciones
tablas de log. ¿Realmente esto qué es? Pues registros de su actuación en clase. El docente, además de tener registros sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, pues tiene que tener también registros sobre su desempeño. Registros que han de estar normalizados, registros que han de estar consensuados en el propio centro. ¿Y este proceso lo hace él solo? No, lo hace acompañado de los demás. Tiene que disponer de ayudas en la observación. ¿Y quién la ha de observar? A ser posible sus propios compañeros. No debemos de tener reticencia a invitar a nuestros compañeros a que estén en el aula, a que revisen nuestros materiales curriculares, a que revisen nuestras anotaciones, nuestras observaciones, para que de una manera colegiada, se habla de coevaluación, determinemos qué es lo que estamos haciendo bien y haciéndolo bien, qué podemos mejorar y qué es lo que estamos haciendo mal y se puede sustanciar de otra manera. Pero además, nosotros nos desenvolvemos en un ámbito disciplinario, la materia, el módulo, el área. ¿De qué estamos hablando cuando se requiere formación y perfeccionamiento? Pues si tenemos o no actualización científica. El docente, la docente, tiene que revisar si está al día en actualización científica. Eso respecto a su materia. Y respecto de un ámbito complementario superior, más allá de su mera disciplina o de su mera materia, si amplía su formación en proyectos de investigación, ampliación de estudios, grupos de trabajo, colaboración con revistas especializadas, autoría de materiales curriculares, etcétera, etcétera. Propuestas al centro educativo, porque claro, el docente, la docente no pueden ir por libre, hay que hacerles propuestas al centro educativo. Estas son las propuestas que hacemos. En primer lugar, hay que incorporar al proyecto de centro un sistema de evaluación del proceso de enseñanza. Si no se incorpora al proyecto de centro, unos docentes lo harán de manera más o menos voluntaria y otros docentes dejarán de hacerlo. Bueno, pues tiene que unificarse la directriz de hacerlo en todo el conjunto del profesorado. La evaluación de su proceso de enseñanza. Hay que normalizar, por tanto, los hábitos. Es decir, no puede ser que unos estemos a favor y que otros estemos en contra y cada uno o una de nosotros o de nosotras vayamos por nuestra cuenta. Hay que normalizar los hábitos. Hay que normalizar los documentos de la evaluación del proceso de enseñanza. Tienen que ser documentos normalizados, a ser posible digitalizados, a ser posible con el uso de nuevas tecnologías. Es lo más eficaz para sacar conclusiones. Tenemos que estar vinculados con el proyecto de centro. Es decir, todos los profesores tenemos que vincularnos en este empeño. Si no nos vinculamos, no vale absolutamente de nada. Ventajas para el docente. ¿Cuáles son las ventajas para el docente? De evaluar su proceso de enseñanza. Veamos cuáles son estas ventajas. En primer lugar, solvencia profesional. Rocosa, como el edificio que aparece en el esquema. Solvencia profesional. Si nos evaluamos en nuestro proceso de enseñanza, seremos capaces de detectar nuestras carencias y por tanto de corregirlas. Es decir, seremos más solventes desde el punto de vista profesional. Además, gozaremos del acompañamiento del grupo. Si hemos decidido que nuestros compañeros nos van a ayudar en las observaciones y nos van a ayudar en el análisis de los documentos y materiales curriculares que utilizamos en el aula, no estaremos solos. Luego, por tanto, otra ventaja para el propio centro docente es el acompañamiento del grupo. Y por último, los frutos inmediatos.
obtendremos siempre frutos inmediatos. Luego, ventajas para el propio docente y para el centro educativo de alguna manera es solvencia profesional, acompañamiento del grupo y frutos inmediatos. Estas serían las ventajas dentro del contexto de centro para el personal docente, para el propio docente. Y ventajas para el centro, aunque también, como hemos dicho anteriormente, de manera directa para los docentes, sería crecimiento institucional. El centro crece institucionalmente, la imagen del centro crece institucionalmente ante la administración y ante la propia comunidad educativa y ante el resto de instituciones con las que se relacionan. Reconocimiento, por tanto, de esa imagen de centro. Reconocimiento de esa imagen corporativa. Sin duda, mejora de resultados. Todo esto abunda en la mejora de todo el panorama institucional, en la mejora de imagen, en la mejora de cuerpo institucional, en la mejora de resultados, en los atractivos que para la comunidad educativa tiene el centro y para los entornos en los que se desenvuelve. Bien, esto es lo que yo les quería plantear. Muchas gracias por su atención. No se les olvide suscribirse. Si no lo han hecho ya, tienen que hacerlo de manera inmediata. Y como les dije al principio, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina muy poco y sobre todo se da muy buena información. Buenas noches y muchas gracias.